Cocina tradicional de México. Historia de México. El inicio de la historia de México se remonta a la llegada de los pobladores originarios, hace más de 10.000 años. Poco a poco comenzaron a surgir grandes pueblos que ocuparon diferentes y grandes territorios y desarrollaron sus civilizaciones. En el siglo XV llegaron los españoles y tras una guerra de conquista sometieron a los indígenas locales y crearon un estado colonial. El dominio español duró hasta 1821, año en que México gana la Guerra de Independencia y se crea el primer imperio mexicano, que pronto da paso a la primera República Federativa. Sucesivamente llegan nuevas guerras con Francia y Estados Unidos. Es entonces cuando México pierde una gran parte de su territorio en favor de los Estados Unidos de América. Ubicación de México. México está ubicado en el continente americano, exactamente en América del Norte. Sus límites son: al norte con Estados Unidos, al sur y oeste con el Océano Pacífico, al este con el Golfo de México y el Mar Caribe, y al suroeste con Guatemala y Belice. Lugares turísticos de México. Los Cabos. Considerado uno de los lugares turísticos de México con mayor belleza, deslumbrando con sus kilómetros de playas bañadas por el Mar de Cortés, famosas por sus arenas doradas y aguas turquesas, inmersas entre paisajes de montaña y desierto. Esta zona también hace parte del conjunto de islas y áreas protegidas del Golfo de California, declaradas por su riqueza natural Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es un destino cuya oferta combina el ecoturismo, práctica de deportes y descanso. Cancún. Isla reconocida por sus playas de arenas blancas y aguas turquesas entre el Mar Caribe y la laguna de Nichupté. Hogar del segundo arrecife de coral más importante del mundo, después de la Gran Barrera Australiana. En un entorno selvático y próximo a los milenarios vestigios arqueológicos de la Riviera Maya y Chichén Itzá. Dentro de sus atractivos principales destacan una franja de 23 kilómetros de playa, numerosos hoteles pertenecientes a cadenas multinacionales, centros de spa, campos de golf y cientos de restaurantes, que logran en su conjunto uno de los balnearios con mayor infraestructura turística del mundo. Acapulco. Considerado uno de los balnearios más antiguos de México, cautivando por su paradisíaca bahía situada entre montañas y acantilados, hogar de idílicas playas bañadas por el Océano Atlántico, con aguas de oleaje suave y arenas doradas, en donde se han situado diversos hoteles de lujo, clubs nocturnos y sofisticados restaurantes. Hoy dividido en 3 zonas turísticas conocidas como Acapulco Tradicional, Acapulco Dorado y Acapulco Diamante, mantiene la elegancia y glamour que fascinó desde mediados del siglo pasado a diversas estrellas de Hollywood. Riviera Maya. Franja turística situada a lo largo del Mar Caribe, hogar de sitios de extraordinaria belleza escénica, entre los que se cuentan vestigios arqueológicos de la civilización maya, playas paradisíacas de aguas turquesas, parques nacionales y arrecifes de coral. Mérida. Ruinas de Hummal. Capital de la península de Yucatán, una ciudad cosmopolita de intensa vida cultural, fundada sobre las ruinas de una ciudad maya. Alberga el segundo centro histórico más grande después de la Ciudad de México, cautivando fácilmente con su mezcla de arquitectura colonial y decenas de sitios arqueológicos prehispánicos, que permite apreciar en su esplendor las impresionantes pirámides, palacios y templos levantados por esta cultura. Una de las curiosidades de los mexicanos es que hay una fiesta que no la celebran como los demás, que se llama el Día de los Muertos. En esta fiesta dejan al lado las tristezas y hacen una celebración privada, cuando un ser querido se va o quieren homenajearle. Suele ser en la casa de sus familiares, donde construyen un altar o una ofrenda del Día de los Muertos, con velas, flores de colores y objetos de uso cotidiano del difunto. Los colores
predominan en la decoración de la casa, así como las catrinas, unas calaveras típicas de México, alegres, floridas y con vestidos de colores. Es una de las tradiciones mexicanas más arraigadas y su origen se remonta a principios del siglo XX, cuando eran una forma común de denuncia y de crítica social en las publicaciones de la época. Es común en estas fechas la preparación del pan de muertos, que consiste en una pequeña esfera en el centro de la parte superior del pan, que representa el cráneo, y 4 canillas que representan los huesos. Esta forma simboliza los 4 rumbos del universo. Características de la gastronomía mexicana. La gastronomía mexicana fue declarada por la UNESCO en 2010 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, transmitida de generación en generación, pasando desde la gastronomía mesoamericana, la prehispánica, la azteca, hasta llegar a la cocina mexicana contemporánea. Se ha transformado, fusionado y ha evolucionado gracias a sus distintas influencias. México ha recibido influencias de muchas culturas y regiones, y su gastronomía ha ido evolucionando a lo largo de los siglos. Los sabores, aromas y texturas de la cocina tradicional mexicana son grata sorpresa para los sentidos. La gastronomía mexicana es producto de una fusión de sabores e ingredientes americanos y europeos. La invasión española también significó la llegada de grandes variedades de animales, como el ganado, gallinas, cabras, ovejas y cerdos. También llegó el arroz, el trigo, la avena, el aceite de oliva, el vino, almendras, perejil y muchas especias, que se fusionaron con la cultura, se convirtieron en parte de la cocina indígena. Actualmente existen restaurantes fusión mexicanos que rescatan ingredientes y platillos típicos de la cultura mexicana y los mezclan entre sí, obteniendo una deliciosa interpretación que incluye lo más representativo de la gastronomía nacional. Utensilios tradicionales de México. La gastronomía mexicana, considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, es una mezcla de rituales, costumbres y prácticas ancestrales. Para la elaboración de diferentes platillos como tortillas, salsas y el chocolate, aún se utilizan utensilios tradicionales como los que a continuación te presentamos. El molcajete. El vocablo proviene del náhuatl molcaxitl, que se divide en las voces moli, que significa salsa, y catzil, taza o cajete. Tiene raíces prehispánicas y se parece a un mortero. Se fabrica con piedra o barro. Sirve para moler distintos ingredientes y preparar salsas. A su acompañante se le conoce como mano. Los molinillos. Este instrumento de diferentes tipos de madera sirve para obtener la espuma del chocolate. Se talla en una sola pieza con múltiples adornos y tiene distintas formas según la región. Su vocablo proviene del náhuatl moliniani, que significa mover o menear. La jícara. Es un fruto esférico que proviene del jícaro. En diferentes regiones del país se usa como vaso para beber agua, chocolate, pozol, tejate, mezcal, pulque, atole, entre otras. Se corta a la mitad, se le quita la pulpa y se deja secar, con lo que se obtiene 2 jícaras. Las hay labradas, pintadas o al natural. El metate. Su vocablo proviene del náhuatl metlat. Es una piedra rectangular similar a un lavadero que sirve para moler maíz, chiles, especias y más, ayudándose con una piedra cilíndrica llamada metlap o mano de metate. No todos son iguales ni sirven para lo mismo, cambian según el estado y comunidad. El comal. Su vocablo proviene del náhuatl comalí y tiene forma de disco. Es común en toda la república. Se hace por lo general de barro al natural, aunque también hay de aluminio. Sirve para calentar, tostar o tatemar maíz o cacao, hacer tortillas, memelas, sopas y más. O para asar jitomates y chiles para salsas. Otros de los utensilios que utilizaban es la escobetilla, que sirve para retirar residuos del comal, para empujar diferentes ingredientes mientras estos están calentándose o tostándose y hasta sacudir el comal. Se elaboran de fibra de maguey, fibra de maíz o zacate. El soplador. Este utensilio es similar a un abanico y se usa para avivar el fuego de un anafre. Los hay de palma o de tule.
Las cucharas. Este instrumento está elaborado de diferentes materiales, pero sobre todo de maderas locales. Sirven para menear y servir el guisado o bebida. Las hay con granadillo, guásima, madroño y más. Las ollas. Las hay de diferentes formas y tamaños, con tapa y sin ellas, con asas y sin ellas. Se elabora con barro al natural o vidriado. Sirve para elaborar o contener alimentos diversos. El bule se conoce como guaje. También tiene origen prehispánico y proviene de un fruto que, una vez seco, se utiliza para almacenar líquidos o alimentos diversos. Hay uno similar que se conoce como leg y en él se guardan tortillas, según su forma. Los hay esféricos, redondos, ovalados o alargados. Este se usa para agua y pulque. A continuación hablaremos de los sistemas de cultivo. Las diferentes técnicas usadas en la agricultura de la cultura mesoamericana fueron las siguientes. Como podemos observar, el de roza y quema. Se cortaba y se quemaba la vegetación de los terrenos para efectuar la siembra. Sin embargo, este procedimiento era temporal, ya que cuando las cosechas disminuían había que dejar descansar la tierra por unos 6 años para volver a cultivarla. Por ello, continuamente se buscaban nuevos suelos. El sistema de terrazas fue un sistema muy empleado por los zapotecas en Monte Albán, así como también por los mayas en algunas de sus ciudades, lo que les permitía obtener abundantes cosechas al aprovechar las laderas montañosas. En las zonas montañosas, los mayas hacían terrazas en las que empinaban colinas. Los pequeños campos se cortaban en una ladera y se sostenían como un muro de contención. Estos crean una serie de pasos que reducen el escurrimiento del agua y la erosión, y pueden ser plantados con maíz u otros cultivos. Estas terrazas hacen el uso más productivo de las tierras montañosas. Aquí también los mayas utilizaban canales para irrigar los cultivos. El sistema de chinampas, una técnica creada por los aztecas en la casi flotante Tenochtitlán, que consistía en un tipo de balsa fabricada con troncos o varas sobre la que se colocaba tierra para cultivar. La construcción de unas chinampas fue muy complicada. Primero se apilaron largas filas de madera en el suelo en la zona costera del lago. Sobre estas pilas se unía con un mimbre de cañas y se llenaba con lodo del fondo del lago. Este lodo es muy nutritivo y permite hasta 4 cultivos al año. El sistema de milpa es un sistema de cultivo característico de Mesoamérica que ha persistido probablemente por más de 5.000 años, teniendo como base al cultivo de maíz, asociado con otras especies útiles al ser humano, principalmente alimenticias. Su inicio es incierto, pero es casi seguro que la milpa ha sido el sistema de cultivo en el cual las especies que lo forman se han dispersado primero por Mesoamérica, después hacia Sudamérica y Norteamérica. A la región maya llegaron de manera temprana, cuando ya la población cultivaba raíces, tubérculos, frutas, entre otras. En México existe gran variedad de productos alimenticios que son autóctonos de la zona. Sin embargo, hablaremos a continuación de 12 productos más centrados a los platos tradicionales de México, como son el maíz, chile, frijol, aguacate, calabaza, cacao, nopales, el jitomate, epazote, amaranto, el achiote y el huitlacoche. El maíz es el corazón y el alma de la gastronomía mexicana, ya que es la base de una gran cantidad de platillos que pueden ir desde una tortilla hecha a mano o hasta convertirse en un gran regalo para el paladar envuelto en su propia hoja. En México se domesticó el maíz, pero actualmente 1 de cada 3 kilos de este grano se importan de Estados Unidos. Es la principal fuente de energía en la dieta mexicana. El chile. Los aztecas no solo lo usaban como parte de su dieta, ellos le dieron una diversidad de usos que iban desde lo militar a lo medicinal. El chile crece en consumo dentro y fuera de México. Las ventas del chile mexicano aumentaron 14.6% en el último año. En México la mayor demanda es de jalapeño, serrano y habanero. Estimula el apetito y la actividad de glándulas salivales y mucosas en la boca y estómago. El frijol. Un acompañante fundamental del maíz es el frijol, pues se dice que está presente en el 60% de las recetas mexicanas. De las 150 especies que hay en el mundo, 50 de ellas podemos encontrarlas en México. Tal vez esto explica su
constante aparición en la historia de la cocina mexicana. El aguacate. México es el principal exportador mundial de aguacate con 1.400.000 toneladas. Fortalece el sistema inmunológico, previene enfermedades debido a su alto contenido de vitamina E. Su consistencia cremosa y delicada es perfecta para acompañar casi cualquier cosa. La calabaza, junto con el maíz y el frijol, eran llamadas las tres hermanas en Mesoamérica. La calabaza puede formar parte de una gran variedad de dulces que deleiten el paladar de todos por igual. El cacao. Su uso se remonta a la época de los mayas, aztecas e incas y desde entonces se ha usado tanto para fines nutricionales como médicos. El principal uso que tiene el cacao es para hacer chocolate, para lo que se usa tanto el polvo como la grasa que se obtiene de la trituración de su fruto una vez fermentado. De este fruto se consigue tanto el polvo de cacao como la manteca. El nopal es un símbolo del país en todo el mundo. La civilización náhuatl fue la encargada de mostrar su delicioso sabor y excelente valor nutricional. Este cactus cuenta con aproximadamente 200 especies. 101 de ellas viven en México. Su uso es muy extenso, ya que va desde acompañante hasta protagonista de ensaladas y miembro principal en jugos y guisos. El jitomate. Aunque México fue el centro de domesticación del jitomate o tomate rojo, hoy Florida, en Estados Unidos, supera la producción y venta de este cultivo. Grandes consumidores como Alemania y Gran Bretaña prefieren comprar a Florida porque tiene más capacidad para proveer tomate pelado y en puré. El amaranto es originario de México, pero China es el primer productor a nivel mundial. El amaranto o el huatlí es como su nombre en náhuatl. Era utilizado en la élite del imperio mexica. Los guerreros que conservaban su fuerza y estabilidad mental. No nada más nutre al cuerpo, también nutre al cerebro, lo consumían de manera cotidiana. El epazote, por su sabor tan concentrado, es ideal para realzar desde una quesadilla hasta una olla de frijoles. Su producción nacional no ha cambiado desde el año 2000, pero cree su adaptación como cultivo en pequeños espacios, incluso en ciudades, estimulando por su extenso uso en la cocina mexicana. Se usa como condimento en muchos platillos asociados al maíz y frijol, así como en sopas, salsas y moles. El achiote, mejor conocido como el condimento maya, es el encargado de darle ese inconfundible sabor a la carne de cerdo y a una gran variedad de pescados. Es un legado de los mayas para los paladares de todo el mundo. El huitlacoche, también conocido como huitlacoche, es el nombre náhuatl de un hongo comestible, parásito del maíz. Gracias a su delicioso sabor se ha vuelto un protagonista en la historia gastronómica mexicana. Platos tradicionales de México. Se dice que la comida de los pueblos está vinculada a su cultura, pero conocemos las historias detrás de estas preparaciones. Aquí a continuación conoceremos algunos platillos emblemáticos de México. El chocolate es una bebida de origen prehispánico, hecha a base de cacao disuelto. En la época prehispánica se mezclaba con vainilla y flores, y los granos eran usados como moneda. El mole Puebla, del náhuatl molí, salsa o guiso. Existe una gran variedad de moles en México, pero dentro de los más representativos está el mole poblano. Respecto a esta preparación se cuentan diversas historias sobre su origen, pero la más popular es la que cuenta de su creación por accidente en un convento de Puebla. El pozole, del náhuatl pozolí, que significa espuma, servido en el tradicional plato hondo pozolero, con alusiones de Bernardino de Sahagún, misionero franciscano. Tenía registros en los que describe que Montezuma, emperador del Imperio Mexica, recibía un pozole durante los festejos en honor a Tonahuitl. Aunque era preparado de manera distinta y se especula que era de carne humana, la forma actual de prepararse data entre los años 1700 y 1800, con recetas que fueron cambiando en distintas regiones del país respecto a su original. Tamales, del náhuatl tamalí, que significa envuelto. Existen testimonios históricos de Bernardino de Sahagún en su libro Historia General de las Cosas de la Nueva España, que hace referencia tanto a los tamales ceremoniales como a los de consumo diario.
Existen tamales en toda América, pero en México es donde existe más variedad. Incluso se comenta que los españoles, después de la conquista, apreciaban esas preparaciones, que con el paso del tiempo fueron adaptándose a las diferentes regiones en México.